Bueno, entonces hoy habíamos quedado de intentar hacerlo como más interactivo, que ustedes puedan ir preguntando, interrumpiendo, generando como un espacio más de ida y vuelta, pero como con la idea general de seguir con el tema de educación en la maduración, en el ejercicio de la libertad y también un poco poniendo el foco en la maduración en el área de la sexualidad. Así que iremos por ahí, Cristian. Sí. Eran básicamente por allí los temas. Entonces les voy a compartir la pantalla del esquema básico que vamos a seguir hoy. Entonces, a modo didáctico, hice esta estrella porque se acuerdan que, no sé si les conté, pero nosotros en el programa que dirigimos de desarrollo de fortalezas y virtudes en Jóvenes Fuertes, empezamos diciéndole a los chicos como que cada uno de ellos es una estrella, de 5 puntas por las 5 dimensiones que tiene la persona humana, que es la dimensión biológica, la dimensión emocional, la dimensión intelectual volitiva, la dimensión social y la dimensión espiritual. Pero a la vez usamos la estrella diciéndoles que cada uno de ellos es una estrella, de alguna manera llamados a brillar. En la medida que se vayan queriendo a sí mismos, siendo su mejor versión, van a ser una estrella que brille para otros. Y entonces cuando trabajamos esto de la maduración en las dimensiones, vamos poniendo énfasis un poquito en cada una y cómo se da esta unidad de la persona biopsico, social y espiritual para su mejor crecimiento. Entonces, respecto al tema de la educación afectivo-sexual, que Cristian me decía que estaba bueno que viéramos un poquito, vamos a ir viendo algunas ideas en cada una de estas dimensiones. Entonces, por un lado, hay que trabajar la dimensión corporal. La dimensión corporal, desde el manual de biología, intentan formarlos, a veces los deforman, dando cosas que no van con una antropología cristiana, ¿verdad? Y confundiendo muchísimas veces genitalidad con sexualidad. Hay que entender que la sexualidad hace a todas las dimensiones de la persona. Este es uno de los primeros conceptos que uno tiene que trabajar con el chico. Genitalidad es mucho menos que sexualidad. Sexualidad hace a toda mi identidad, hace a mi persona, hace a mi capacidad de conectarme con el otro, a mi capacidad de amar. Entonces, persona y cuerpo son una unidad. Entonces, en ese acto sexual va a estar implicada toda mi persona, hay una unidad de mi persona. Y también toda mi persona es la que ama. Y es la persona que ama como hermano, la persona que ama como pareja, la persona que ama como hijo. El amor y la sexualidad están íntimamente unidas. Mi ser masculino y mi ser femenino tiñen toda mi persona, hacen a toda mi identidad. Entonces, la primera idea es mi cuerpo y mi genitalidad forman parte de mi persona. Hay una unidad entre la persona y el cuerpo, y los gestos que se expresan con el cuerpo expresan a mi persona. Se va mi persona en ello. Y esto a veces los chicos no lo tienen como tan claro. Entonces, muchas veces son educados en que yo con mi cuerpo hago lo que quiero, y esta es una idea que hay que confrontarla con ellos. Es decir, tu cuerpo no es para hacer lo que quieras, porque en filosofía se dice que las acciones de la persona son inmanentes. Me queda adentro, inmanente es adentro, lo que queda, mis acciones me van a tener una repercusión en todas mis dimensiones. Entonces lo que yo hago con mi cuerpo afecta a mi afectividad, afecta a mi psiquis, afecta a mi relación con el otro, la relación del otro conmigo me afecta, somos una unidad. Entonces no me es gratis el uso que yo haga de mi cuerpo.
no solo en la sexualidad, sino también en el tipo de conductas de todo tipo, en el tipo, como vieron con Milagros, de consumos que yo tenga o de cualquier tipo de vínculo adictivo que yo tenga, ya sea con una persona o con una sustancia, pero también con cualquier conducta compulsiva que yo pueda tener. Esta idea de nada es gratis. Todo lo que hago, como decía Teresa de Ávila, o avanzamos o retrocedemos. El que no avanza, retrocede. San Agustín también lo decía, ¿no? Entonces, esta unidad va a ser como uno de los conceptos importantes a transmitir, porque no es la idea que se les transmite muchas veces. Entonces, también mi cuerpo expresa mi intimidad. Mi vestir expresa mi intimidad, mi desnudez expresa mi intimidad, el modo en el que me relaciono con el otro expresa mi intimidad. Entonces, esta educación en todo lo que es el cuidado de mi intimidad, y esto que se llama la educación del pudor bien entendida, que es la intimidad afectiva, el cuidado de aquello que es muy íntimo a mí mismo, y que cómo yo lo expreso en mi cuerpo va a transmitir mi persona. Fíjense que muchas veces se le dice, vestite como quieras, que el otro se haga cargo, es decir, no, pero en tu vestir y en tu desvestir está tu persona en juego, en tu cómo tocas, intimás, cercanía, lejanía, cara. Esto es muy lindo cuando lo trabajamos en el taller del Me Conozco, les vamos poniendo fotos de diferentes personajes, modelos, jugadores de fútbol, X, como para ver en su cara, en su cuerpo, en su vestir, en su postura, todo lo que decimos. El hacernos cargo de que estamos expresando siempre y que hay una unidad que se expresa a través de lo corporal, y el cuidado del cuerpo, la importancia del cuidado de mi cuerpo, también en la alimentación, en el descanso, en el tipo de ejercicio, todo esto de querer y cuidar mi cuerpo. Entonces aquí entra como esto tan importante de ir aprendiendo a querer el cuerpo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, para los adolescentes, el querer su cuerpo es un factor importantísimo de autoestima. Cuanto más púberes son, más hay que trabajar esto de querer los cambios que mi cuerpo tiene, reconocer los cambios, reconocer este cuerpo como querible, aunque haya cosas que de repente me disgustan, el amigarme con mi cuerpo, más allá de que no lo reconozco a veces, o que hay partes que no son las que más me gustaría, cómo me reconcilio con mi cuerpo, cómo llego a querer mi cuerpo, cómo me quiero con este cuerpo, cuáles son los estereotipos sociales respecto al cuerpo, a la belleza. También es como muy lindo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo impuesto de belleza corporal? ¿Cuál es el ideal de belleza corporal? Trabajar esto también es rico cuando uno lo trabaja como en las diferentes culturas, qué es belleza para las diferentes culturas. Es como toda una dimensión interesante de este es mi cuerpo y valoro y quiero mi cuerpo y me expreso en una unidad respecto a este cuerpo y valoro las expresiones corporales haciéndome cargo también de mis expresiones corporales. ¿Hasta acá alguna pregunta o comentario? Pueden María sumar. José, por Sí. ejemplo, cuando tú decías, es muy común que los chiquilines, bueno, adolescentes y jóvenes, se identifiquen mucho con algún jugador, la forma de vestir, de cortarse el pelo y todo lo demás. Eso no habla también en esa identificación. Claro, se están construyendo su identidad. Sí. Entonces, en ese proceso quieren ser como él, aunque Ujú. no son como él. Sí. ¿Eso ayuda o dificulta en la elaboración de la propia identidad? Por un lado, esa pregunta. Por otro Ajá. lado, el Sí. caso de a veces personas adultas que se visten como adolescentes o Sí. tienen actitudes como adolescentes, van a los bailes, Ujú. uso jean todo cortado y bueno, está. Sí. Eh, eso también no está hablando de una identidad que no se construyó o Ujú.
que está añorando algo que no lo vivió. Sí, sí, por supuesto que sí que se da eso, es el estereotipo, pero estas son cosas interesantes de trabajar con los chicos, ¿no? Una cosa bien importante es, acuérdense que en la educación, lo veíamos en la charla pasada, vamos a intentar que ellos incorporen criterio, ¿verdad? Esta famosa palabra del criterio, aquello que me hace bien para que mi personalidad crezca recta. Entonces, todo lo que sea debatir con ellos estereotipos, nosotros lo hacemos mucho en base a fotografías, a modelos y todo, como para hacerlos tener capacidad crítica, no comprar en lata prehecha, ¿verdad? Porque eso es lo que la sociedad pretende, como que todos vestidos de la misma manera, todos peinados de la misma manera, ahora todos peladitos. Es decir, yo elijo, no compro prehecho. Y uno de los estereotipos sociales que hoy en día se imponen es el modelo de la adolescencia perpetua. Entonces encontramos muchos adultos que no resignan la adultez o el deterioro del tiempo. Entonces busco un modelo de adolescente que no me pega, depende viejo, como le dicen, ¿verdad? Como en esta necesidad de seguir siendo un adolescente que no soy, en una situación como ridícula, ¿verdad? Pero que habla de una imposición social a ser siempre joven, bonito, según ciertos estereotipos. Entonces, todo lo que sea con ellos, trabajar el debate de los estereotipos va a ser clave en su formación de la personalidad. Pero entendiendo que en la adolescencia se desplaza la identificación con las figuras de quiero ser como papá y mamá cuando sea grande, a quiero ser como mi grupo de pares, y que es normal que el adolescente, en su dificultad de inseguridad normal, que va a pasar recién cuando tiene 17 y 18 años, antes que el adolescente esté inseguro, forma parte de la adolescencia normal, pero esta dificultad de poca seguridad en su propia valía lo lleva a ser un modelito igualito a todos los demás, porque si me separo de lo que se espera de mí, según mi estereotipo de grupo de pertenencia, seguramente voy a sufrir algún tipo de bullying, burla, discriminación, y por eso es muy importante trabajar, uno de los talleres que nosotros trabajamos con los chicos se llama manejo de presiones, para trabajar qué es una presión, ¿verdad? Y cómo cuando yo me siento presionado siempre hay algún valor en juego que está siendo cuestionado, ya sea el valor de pensar como yo pienso, el valor de defender ciertos valores, el valor de ser diferente en algún sentido, y cómo la presión la sienten todos los adolescentes. Entonces, un taller que en algún momento hagan de qué es ser presionado, cuáles son las presiones que yo vivo. Si quieren yo les puedo pasar algunas diapos que tenemos o cosas, pero es muy rico trabajar con los adolescentes cuándo, cómo y en qué me siento presionado. Y qué hago cuando me siento presionado. Y una de las cosas que los adolescentes relatan con mucha frecuencia es, hago lo que los demás hacen. Aún no queriéndolo hacer, lo hago para evitar ser discriminado o sacado del costado. Y después también, entonces, como les decía, generar esa conciencia crítica en ellos de por qué tengo que ser igual a todos, y del miedo que me da no ser igual al otro en algún sentido. ¿Cuál es el miedo que subyace? Que muchas veces es el miedo a ser diferente, el miedo al rechazo, que son cosas importantísimas de que ellos puedan identificar y transitar para poder elegir ser diferentes en algún sentido. Entonces como que esa etapa de querer ser como todos, como que va a pasar, digamos, ¿no? Como que no es evitable. Va a pasar, es muy difícil, tiene que ser un chico muy, muy, muy especial, y todos en alguna, que todos en alguna medida lo pasan. Y habitualmente se supera ya cuando tienen 17, 18 años. En la pubertad y en la primera adolescencia
es universal que pase, forma parte de la adolescencia normal. Habrá alguno como muy asociado con su valía personal en algún sentido, que eso le dé como un marco donde apoyarse para poder permitirse ser diferente. Bueno, avanzamos a la segunda entonces, que sería entonces el desarrollo de la inteligencia emocional. Y en esto va, en esto va a ser clave todo lo que tiene que ver con enseñarle al chico a primero darse cuenta de sus emociones. ¿Qué es darse cuenta de sus emociones? Aprender a dialogar con sus emociones, aprender a darme cuenta qué es lo que siento, ponerle nombre, cuando no logro regular mis emociones, conoce y domina sus emociones. Entonces un taller sobre vida emocional es como muy rico a esta edad, y ellos mismos reconocen muchísimo que no dominan sus emociones. Y en esto también aparece muy frecuente cuando uno trabaja con los jóvenes, pero mis padres tampoco dominan sus emociones. Entonces, padres que no se autorregulan motivan que los hijos tampoco se autorregulen. Es uno de los temas interesantes e importantes de trabajar. ¿Qué es la autorregulación? Que es un factor de inteligencia emocional muy importante. El autocontrol, la autorregulación, el poder frustrarse, cómo es cuando no logran frustrarse, el aumento de la tolerancia a la frustración, qué es la automotivación, cuándo tienen metas, qué tipo de metas tienen, la experiencia de haber tenido una meta, el trabajo con las metas va a tener parte de sentido de vida y sentido y propósito y proyecto de vida, pero también tiene esto de la automotivación y tiene también la otra dimensión, que es la dimensión de la educación de la voluntad. Tenemos que tener bien presente que la salida de la adolescencia va a estar signada por todo lo que es el quién soy, ¿verdad? Conozco quién soy, el autoconocimiento, la autoconciencia y la autorregulación. Y la autorregulación va a tener que ver con esta capacidad de saber hacia dónde voy, saber ponerme las propias metas, ya cuando ingresan a una adolescencia madura, qué quiero, sé quién soy, sé qué quiero, sé a dónde voy, y sé autorregularme para llegar a ese lugar. Imagínense que todo esto lleva una educación psicoafectiva enorme que lleva muchísimos años, pero que son temas que uno vuelve una y otra vez, la educación del autocontrol, de la autorregulación, y dentro de esto va apareciendo la autoestima. Me conozco, sé cuáles son mis fortalezas, sé cuáles son mis debilidades, sé en qué me apoyo, cuál es mi valía, el descubrimiento de mis puntos fuertes, de mis talentos, de aquello que me... Entonces, un taller de autovaloración es muy bueno. Y dentro de esto, desde la educación en la fe, el descubrimiento de un Dios amoroso que me ama como soy, y que no necesito ser de otra manera para ser amado por Él, es un puntal importantísimo en la educación en la fe. Dios me quiere mejor por mi propio bien, pero no para quererme más. Dios ya me ama al 100% y me ama tal cual soy, me ama incondicionalmente. Entonces, este descubrimiento de un Dios amoroso que me ama incondicionalmente, para muchos chicos es sanador, porque muchos chicos no ha conocido un amor incondicional previamente. Entonces, esta vivencia de quién es Dios para mí desde el amor incondicional es una vivencia espiritual fuertísima para encontrar. Hay un artículo muy lindo que si quieren les puedo mandar, que es se llama algo de Van Bremen, que se llama El coraje de ser aceptado por el amor de Dios. Es muy, muy rico a nivel espiritual, muy lindo para que uno lo lea para podérselo transmitir a los chicos. Pero entonces, también hay un libro que se llama La autoestima del cristiano, que está muy bueno, de esta verdadera autoestima como basada en mi verdad, en descubrir esos talentos que Dios me dio,
y quererlos como dones para el servicio del otro. Bueno, a ver, algún comentario de esto para sacarle el jugo, porque de sus comentarios le sacamos el jugo a los temas, desde su experiencia con los chicos, con la autoestima de los chicos. Hola María José, soy Carlos. Qué interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? Acerca de el autocontrol. Yo creo que también es muy importante, no sé si sea prudente también hablar del tema de los límites, ¿no? Muchas veces los mismos padres de familia no saben poner límites, incluso a ellos mismos, y por ende tampoco a sus hijos, ¿no? Sí. Y pareciera que los hijos tienen el control sobre los padres. Entonces, para ellos también es un desafío, para los padres, cómo poder darle esos o brindarle esos límites al hijo, ¿no? Porque el hijo puede decir, no, pero yo soy libre, no, no me puedes detener, no me puedes dejar límites. Estoy hablando como de un chico, no sé, 15, 16 años, que está en adolescencia y que de repente, con bandera de su libertad, no acepta un límite de parte de padre o madre, ¿no? Entonces, qué importante es eso del autocontrol, de cómo marcar esos límites, ¿no? Sí. A ver, Carlos, mira, nosotros cuando trabajamos en taller de puesta de límites en la adolescencia, les explicamos a los padres, pero eso ustedes también lo pueden hacer en algún taller con los adolescentes, que la puesta de límites y el manejo de la autoridad con un adolescente es sumamente importante porque el adolescente sigue necesitando el límite. Lo que cambia es el modo. Jamás se puede hacer abandono del límite porque le hago un daño a mi hijo. Lo que cambia es cómo se aplica el modo. Ya no es acá mando yo o hasta los 18 se hace lo que yo quiero, eso es el límite impuesto como a un niño, en un adolescente no funciona. La puesta de límites con el adolescente es dialogada, pero hay pasos. El primer paso es crear la conciencia del problema, porque tenemos que entender que el adolescente tiene que poner el policía adentro, este criterio que es el policía adentro, porque cuando el chico va al baile, cuando sale y le ofrecen el porro o la pasta base o lo que le ofrezcan, o la sexualidad promiscua, todo esto, es él el que tiene que tener el criterio de por qué va a decir que no. Entonces, para eso, crear la conciencia del problema, de por qué te hace mal eso. ¿Por qué te hace mal dejar el estudio? ¿Por qué te hace mal vivir esa sexualidad promiscua? ¿Por qué te hace mal esa yunta, ese amigo que no dialoguemos sobre este tema, te escucho, dame tu punto de vista. Y siempre el padre tiene que liderar tomando del adolescente la parte de verdad que tenga y entendiendo mucho las necesidades que tiene ese adolescente. ¿Por qué anda con esa yunta? ¿Por qué anda viviendo mal su sexualidad? ¿Por qué se emborrachó? ¿Qué necesidad había abajo que no la supo llenar de una manera saludable? Pero hasta que el adolescente no vea que el padre intenta auténticamente escucharlo, intenta auténticamente comprenderlo, que es capaz de tomar parte de su realidad, aunque sea de que se siente de esa manera, pero con tiempo, en paz, con escucha, y después de que el adolescente puede asumir, bueno, pero este modo de repente, o este tiempo en el que lo hice, o esta manera en la que me expresé, hay algo que me puede hacer daño en el vínculo, juntos tienen que pensar luego posibles soluciones a ese problema. Luego se llega a un acuerdo que en general se llama compromiso viable, porque es el padre cede en algo y el hijo cede en algo y se llega a un acuerdo y ahí recién después es, y si tú no vivís el compromiso, ¿qué consecuencia va a haber? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la penitencia? Bueno, tú te comprometés a vivir esto que quedamos. Yo me comprometo a ceder en esto. Tú vas a vivir esto y yo cedo en esto y juntos vamos a estar chequeándolo. Y si no lo cumplís, pasará tal consecuencia que yo haré que pase, que se cumpla.
pero la consecuencia viene recién después de haber juntos llegado al problema, llegado a evaluar situaciones, llegado a que te comprendo, llegado a que mi punto de vista es este, llegamos a un acuerdo y llegamos a la consecuencia. Pero eso se llama el modelo de resolución de problemas compartido y de llegada a un compromiso viable. Pero siempre el educador de un adolescente tiene que ser capaz de guiar la reflexión sobre el problema. Eso es clave, porque estamos educando realmente en libertad, y la libertad es la capacidad de poder elegir el bien, pero habiendo descubierto la verdad y el bien, y habiéndolo querido. Acuérdense lo que veíamos la semana pasada, que un adolescente dice, libertad es hacer lo que me da la gana, cual perrito, ¿verdad? No es hacer lo que te da la gana, libertad es hacer lo que te hace bien, pero si tú no descubrís lo que te hace bien, no lo vas a elegir ni querer. El chico tiene que descubrir el bien, enamorarse de la verdad, enamorarse de un camino de amor, de verdad, de bien, de un camino de virtud, y recién después las va a incorporar a su vida. Pero por eso es un proceso largo. Sí. Gracias. ¿Algún comentario más de esto? Bueno, muy bien, entonces, como veíamos, elegir el bien y la verdad es Cristo, camino, verdad y vida, ¿verdad? ¿Por qué Cristo es la verdad? Cuando nos dice yo soy la verdad, ¿cuál es la verdad de Jesucristo? Y se la vamos a ir iluminando desde el Evangelio, desde su vida de oración, Cristo como camino de amor, Cristo desde el vínculo, desde, yo creo que la palabra, la iluminación de la palabra, esto es iluminar el intelecto, ¿verdad? Descubrir la verdad de Jesucristo en mi vida, pero también descubrir la formación en el catecismo, la formación en los valores, la formación en las virtudes, la formación en la doctrina, de alguna manera puesta a la edad de ellos. No nos podemos quedar, hay que recordar que muchos cristianos se quedan con las verdades de fe de la primera comunión, y después empiezan a seguir creciendo y avanzando en el descubrimiento de otras verdades, llámesele política, historia, sociales, literatura, y su formación cristiana queda infantil. Entonces las verdades sobre el universo, la creación del universo, sobre el Big Bang, sobre la evolución, sobre millones de temas, hay que irles dando formación, porque si no, no van a sostener la fe, porque la fe no va a iluminar su realidad. Entonces tenemos que ir viendo, hay chicos que les interesan muchas cosas, y el desafío del catequista que se forma bien es importante para muchos chicos. Para algunos no lo será, pero para otros sí, ¿verdad? Pero también en este darles criterio, nosotros trabajamos, por ejemplo, a veces es escuchar una letra de cumbia. Y entonces, bueno, vamos a ver esta letra, ¿qué me dice y por qué dice? Y en qué me parece que está buena y en qué no. A veces trabajamos leyendo un poema, otras veces, muchas veces, en casi todos nuestros talleres hay algún video. Un testimonio de vida, un video que ilumina algo, es hacerlos pensar, porque ellos, un adolescente va creciendo en su capacidad de pensar. Entonces es muy lindo debatir, también, por ejemplo, trabajar con casos, ¿verdad? Y girar el caso, bueno, si ustedes fueran no sé quién, si ustedes fueran el padre, ahora escribimos como el padre, ahora escribimos como el hijo. Trabajar casos es muy rico. Trabajar películas como el Cineforum, o ya les digo, muchísimos los videos de YouTube, que hay millones de cosas buenas, que son dinámicos, que además tienen el componente emocional, porque toca el corazón y a la vez toca la cabeza. Hay que usar mucho los medios técnicos riquísimos que hoy se nos da para la catequesis de los adolescentes. Pero como les digo, siempre respuestas claras y con fundamento. Y a medida que van creciendo tenemos que tener un fundamento. Y si de algo no sé, digo, mira, de esto no lo sé, dame que lo voy a leer, lo voy a investigar, o busquemos juntos.
con mente abierta, pero con fundamento. Porque si van al liceo, los docentes le van a dar otros fundamentos y nosotros tenemos que iluminar desde la fe su realidad. Una pregunta, María José. Sí, cómo no. Sobre el tema, en la adolescencia se va desarrollando de la sexualidad. Sí. Y últimamente, bueno, estamos muy bombardeados por, yo creo que si uno no es gay o lesbiana, como que no sos natural. Como que hay una cultura donde todo pasa por ahí. Sí. Y donde ser heterosexual se pone todo en duda, y más si uno quiere hacer una opción de celibato, de entrega. Sí, ¿cómo poder, no digo desmontar, pero debatir sanamente esa idea de tal manera que le ayude a los chiquilines a crear una sana sexualidad? Sí. Que ellos vayan tomando las elecciones de a poco, paso a paso, sin apuro, dialogando, y que ellos vayan teniendo sus tiempos, sin dejarse llevar por este mundo. Totalmente. Que muchas veces te conduce. A ver, yo creo que a los chicos hay que hacerles descubrir la riqueza de un amor puro. Hay que ver que toda la presión de los programas del liceo, que están imbuidos por la ideología de género, llama a una sexualidad temprana, promiscua, no unida al amor. Entonces, la educación para el amor es clave. Dimensionar la dignidad de la grandeza de cada gesto amoroso. Se les ha llevado a vaciar de contenido el gesto amoroso, desde la competencia a quien aprieta más, a quien debuta sexualmente más temprano, la presión del tabú de la virginidad, porque antes era quién se acostó y quién no, ahora es qué te pasa que no te acostaste. Entonces, el poder poner estos temas arriba de la mesa, el decir, ¿qué pasa si tú haces una opción por tu virginidad? ¿Qué pasa si tú haces una opción por retrasar tu inicio sexual? ¿Qué pasa si tú te querés guardar para el matrimonio o para el amor o para la adultez? Estos temas hay que ponerlos arriba de la mesa. También, ¿qué pasa con la identidad sexual? Y en esto hay que leer mucho. Hay muy buena bibliografía y los chicos agradecen mucho que uno les dé buena bibliografía. Hoy me llegó de un paciente que tiene inclinaciones homosexuales y quiere sanar esto. Me llegó un material que le había llegado espectacular y me decía, cuánto agradezco que me haya llegado este material, que me ayuda a conocerme, a aceptarme, a entender lo que me pasa. Entender que las identidades homosexuales transitorias en la adolescencia son normales, que no todos los chicos que tienen una inclinación homosexual en la adolescencia son necesariamente homosexuales, que hay una gran parte de bisexualidad o de identidad homosexual transitoria. Es muy importante, pero uno tiene que leer sobre esto. Hay muy buena bibliografía que uno como formador tiene que tomarse el tiempo de estudiar, de leer, como para jamás escandalizándose. Siempre hay que acoger, siempre hay que tomar, es acompasar para liderar. Te entiendo, acá se puede hablar de todo, a todos nos puede pasar de sentir todo, todos podemos tener alguna duda, te entiendo, te acojo, pero te puedo dar mi punto de vista, te puedo dar material para que leas, hay cosas que no se agotan en una charla, implican muchísimas charlas, pero hay que estar el gran desafío es que tenemos que estar formados para que el chico encuentre en nosotros una escucha receptiva, pero una escucha con fundamento. Y siempre mucho hablando del valor del cuerpo unido, esa demostración afectiva unido a una sexualidad vivida cara al matrimonio, cara a la unión conyugal, cara a la procreación potencial que pudiera venir de esa unión sexual, la dimensión realmente de la dignidad del cuerpo. La grandeza, es recuperar la grandeza del cuerpo, recuperar la grandeza del amor,
recuperar la grandeza de la demostración afectiva, de la intimidad, perder esto de la banalización y de la erotización. Hay un libro que se llama Conocer y sanar la homosexualidad, escrito por un psicólogo que fue homosexual, que habla de todas las terapias para estos temas, que es sumamente rico. Yo lo uso mucho y es muy bueno. Como me decía un paciente que vino a terapia, era gay, su motivo de consulta no era la homosexualidad, era su vida, su autoestima, bueno, trabajando estos temas. En un momento empezó a sentirse atraído por una amiga, y entonces rompió con su pareja homosexual porque querían noviarse con esta chica, y se novió con esta chica, y entonces me decía, pensar que cuando yo le dije a mis amigos que creía que era homosexual, todo el mundo me dijo, perfecto, metele para adelante, y ahora que les digo que creo que soy heterosexual, no me dan permiso. Y entonces me decía, ¿por qué hay permiso para ser heterosexual y volverse homosexual, y no hay permiso para ser homosexual y volverse heterosexual? A mí me pareció como muy significativo de cómo se están planteando las cosas ahora. En vez de entender que las identidades homosexuales pueden ser transitorias en la adolescencia, o que puede haber una bisexualidad donde la persona puede elegir la heterosexualidad aún teniendo una atracción por el mismo sexo, y que esto forma parte del devenir psicosexual, es como que si tú tenés una parte de ti que siente atracción por el mismo sexo, solo sos, entonces se pasa de la parte o de la atracción a la identidad. Y hay que entender que tener alguna conducta homosexual transitoria no necesariamente hace a una identidad homosexual permanente. Hay personas que sí son homosexuales de 100%, y otras personas que no. Y estos son puntos que hay que aclararle a los jóvenes. María José, me llama la atención, bueno, por el ámbito pastoral. Bueno, yo soy sacerdote. Por el ámbito pastoral me he encontrado en el tema que estamos abordando, de que la mayoría de las personas o sufren un desconocimiento, digamos, de la propia identidad, o sea, porque hay tanta información que a veces los confunde. Sí. Otra también es de que algunos han sido abusados o han sido víctimas de abuso, y eso como que de una manera u otra los condiciona y ellos como que se crean la imagen de que es así, ¿no? Sí. Y entonces lo que la mayoría de los casos que me ha tocado acompañar, descubro es de que en el interior hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor y mucha soledad, ¿no? Sí. En estas personas. Y yo creo que es muy interesante lo que acabas de decir, en el sentido de la escucha, en el sentido del no escandalizarse o el no mostrarles como un rechazo, sino al contrario, ¿no? Sí. Porque lo que buscan ellos es precisamente eso, ¿no? Como un hombro en donde llorar y en donde sentirse, digamos, seguros, porque de repente han sido lastimados por tantas personas, no físicamente, sino también a veces por los comentarios, etcétera, que tienen miedo incluso hasta abrir el corazón, ¿no? Sí. Y me parece muy importante lo que dices, el tema de la escucha, el tema de no escandalizarse, no espantarse, y después acompañar, ¿no? Acompañar y tratar me pareció interesante tu comentario. Es muy importante, además uno es el modelo de fe para ellos, que descubran el amor de Dios incondicional y sanador, es sumamente importante, porque muchas veces hay heridas
profundas abajo de una dificultad en la identidad sexual, desde el abandono de una de las figuras paternas como modelo identificatorio, la falla, ni que decir el abuso sexual. Entonces, la comprensión, el acompañamiento, bueno, también muchas veces la indicación de una psicoterapia para la sanación de las vivencias de abuso, de abandono, entender que una psicoterapia muchísimas veces es importante, pero a veces lo que sana, acuérdense siempre, es el vínculo. El vínculo es de lo más sanador, y descubrir también el vínculo con Cristo y con un Dios que los ama y que los acoge es sumamente importante, y el descubrir un grupo de pertenencia que los acoge con todas sus heridas va a ser sumamente importante. Heridas de cualquier tipo que pueda haber, el sentirme perteneciente, aceptado, es sumamente importante. Bueno, entonces, estábamos en la dimensión intelectual volitiva, todo lo que va a tener que ver también con la educación de la resiedumbre y de la fortaleza como virtud, ¿verdad? La fortaleza, la templanza. Tenemos que ver de que vivimos en un mundo donde la templanza, por ejemplo, no está de moda, y la templanza es una virtud importantísima, porque la templanza es una virtud que hace a la autorregulación de todas las pasiones, instintos e impulsos. Entonces, la templanza me lleva a ¿poseo o soy poseído? Entonces, esta pregunta de ¿por qué sos poseído tú? Porque todos tenemos algún ámbito en el que soy poseído por la necesidad de aprobación, por la bebida, por una adicción, por la necesidad de llamar la atención, por todo esto que hace a estas cosas de la autorregulación, y la virtud de la fortaleza, que nos hace tener la valentía para enfrentar y la perseverancia para llevar a cabo aquellas metas, la educación de la voluntad. Cuando trabajamos la educación de la voluntad, estamos trabajando esto de decir que no a algo presente, a un bien presente, en aras de un bien mayor futuro, como les decía en la charla de la semana anterior. Entonces, ¿cuál es tu bien mayor futuro? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo te soñás? Esto es algo que hoy al adolescente le cuesta un montón. La proyección a futuro, la visualización a futuro. ¿Dónde quiero estar dentro de 5 años? Yo qué sé, dentro de 5 años, ¿dónde voy a estar? Les parece una eternidad. Entonces esto de salite del momento de hoy y dirigite hacia dónde te lleva esto que decidas hoy, ¿verdad? Pero solito a 5 años. A mí me da mucha gracia porque cuando estábamos en facultad, nos enseñaron a hacer la técnica de orientación vocacional, que era la proyección a 10 años. Y hoy en día ya se dice, no, hacésela a 5 o 6, porque no llegan a 10. Hemos perdido la proyección a futuro. Entonces, trabajar con la imaginación a futuro, trabajar las visualizaciones a futuro, y cuando seas adulto, ¿qué querrías? ¿Qué tipo de vida querrías? Y los sueños, ¿hacia dónde voy? Hay que saber que las personas más felices, se sabe hoy, que tienen sueños a largo plazo y metas muy cortas, concretas y cortas, pero entonces construir el sueño de vida, lo que es trabajar sobre el proyecto de vida, forma parte importantísima del adolescente, el descubrir la vocación, el llamado, ¿verdad? Los japoneses le llaman el Ikigai, pueden buscarlo en internet, que es muy lindo. Ikigai es valor y vida, estamos llamados a agregarle valor a la vida. ¿Cuál es el valor que tú, joven, estás llamado por Dios a agregarle a esta vida? Pero si tú no descubrís en qué valés, ¿cómo le vas a agregar valor a la vida? Entonces esto implica trabajar con ello. ¿Yo por qué valgo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis cualidades? Y en función de que descubro mis fortalezas, talentos y cualidades, voy a poder ver que yo le sumo al mundo, que yo soy esa estrella que va a brillar. Pero guiarlos al descubrimiento de los talentos y virtudes es otra parte importantísima de la educación del adolescente.
que da para otra historia, ¿no? Bueno, entonces, en la dimensión social, fíjense la cantidad de componentes que entran. Las habilidades sociales, el taller de comunicación, taller de cómo me vinculo con el otro, si soy pasivo, si soy agresivo, o si por el contrario soy asertivo. ¿Cómo es ser asertivo? ¿Qué es saber ponerle límites al otro? Bueno, todo esto que yo les decía, el manejo de la presión social, el descubrimiento del otro como alguien a quien yo puedo servir, y esto desde la fe es riquísimo, trabajar la mentalidad de beneficio, ¿verdad? Que mis dones son para el servicio del otro. A mí me encanta la definición de Teresa de Ávila, que humildad es estar en verdad, en la verdad mía, de mis dones recibidos y para el servicio, ¿verdad? Entonces es ir descubriendo cuáles son estos dones, qué es estar al servicio, y acá entra muchísimo algo que los jóvenes disfrutan mucho, que es el voluntariado. Entonces la experiencia del voluntariado, la experiencia de la alegría de brindarme, la experiencia del valor de la comunidad, la capacidad del descentramiento. Hay que recordar que el neurótico es egocentrista y que uno educa para la apertura al otro. Y que eso me hace bien, la alegría del servicio. En ese punto, María José, la experiencia de la misión, cuando a los jóvenes o a los adolescentes los llevamos a misionar a cualquier lugar, el hecho simplemente de salir de casa y conocer otra realidad totalmente distinta a la suya, les abre los ojos y los sensibiliza, ¿no? Sí, y nos damos cuenta que a los jóvenes y a los adolescentes también les ayuda mucho el salir de su esfera, el conocer otra realidad, porque eso también como que les da ese valor a lo que tienen, ¿no? Y porque se dan cuenta que verdaderamente muchos están muy cómodos a comparación de otras personas que no tienen ni siquiera lo básico, ¿no? Entonces la experiencia que hemos tenido con las misiones, cuando se da el testimonio al final de los jóvenes que compartan su experiencia, es muy enriquecedor, ¿no? Y hasta ellos les marca como esa etapa, ¿no? Les marca fuego y bueno, y cuando lo recuerdan, lo viven intensamente, ¿no? Lo reviven intensamente. Sí, sí, tal cual, 100% de acuerdo contigo. La experiencia de la misión es de las cosas más ricas, porque primero, yo para misionar y dar testimonio tengo que decir un sí, ¿verdad? Un sí a la fe, un sí a identificarme con este rol de misionero, ¿verdad? Después, hay que recordar que la tarea compartida nuclea al grupo. Entonces, este proyecto de yo voy a preparar una misión, tengo un objetivo que me sostiene en el grupo, que va más allá de mí. Entonces, esto de darles tareas y darles la ilusión de preparar una misión y de que voy a ir, que de repente es al pueblo de al lado, pero voy a ir a algún lado, esto ya da una vibra, una pertenencia, un sí, un montón de cualidades que son riquísimas. Y después también que hoy en día por neurociencia se sabe que todo lo que es empatía y compasión están muy grabadas en el cerebro límbico. Entonces uno las tiene que experienciar más que entender, porque uno entiende con el cerebro más evolucionado, pero vive y siente desde el cerebro límbico, entonces uno tiene que experienciar para que se le grabe, y que la memoria tiene mucho de carga afectiva. Entonces esto del experienciar, el salir, el cantar, el ir, testimoniar, el emocionarme con el otro, el sentir que mi vida cobra sentido en el servicio al otro, en el alegrar al otro, en el hacer algo por el otro, eso graba para toda la vida. Entonces son cosas importantísimas y que constituyen este punto de el pertenezco a este grupo misionero, esto que es tan importante, el sentir la identidad se construye con el otro, entonces el pertenezco a tal grupo y tenemos tal nombre y tenemos tal objetivo, todo esto es enormemente importante. Bueno, y por último, entonces, en la dimensión espiritual,
el trabajo en el sentido de vida, ¿verdad? Que el sentido es el por qué vivo yo esta vida. Se habla de sentido y propósito. Sentido tiene que ver con mis valores, con mi por qué, cuáles son las huellas que marcaron mi vida, cuáles son eso que me hace ser quien soy, sobre qué me apoyo. Y una vez que identifico este sentido, es mi propósito, que es a futuro. Propósito, pro es futuro, positus es parado. Es como me paro hacia mi futuro, hacia dónde voy, cuál es mi proyecto, mi proyectil, eso hacia dónde voy. Entonces es sentido, qué lugar tiene Dios en mi sentido de vida, en qué momento Dios me ha marcado, en qué valores me ha marcado, en qué parte de mi identidad de persona y de hijo de Dios me ha marcado. Desde esas huellas y desde esos valores, cómo me voy hacia mi futuro en el establecimiento de un proyecto en el que Dios tenga lugar. Entonces, la trascendencia es otro factor importantísimo que en psicología se sabe que las personas que viven con mayor sentido de trascendencia, ¿qué es esto? La idea de que de lo que yo haga dependen otros, depende un dejar huella, depende un marcar más allá de mi propio interés. Cuanto más sentido de trascendencia hay, mayor felicidad. Esto se sabe mucho hoy desde los estudios de la psicología. Entonces, conectarlos a la apertura al otro, a la apertura a la trascendencia y a la apertura al cielo, ¿verdad? Que estamos llamados para la vida eterna, es algo muy importante a inculcar a los chicos, que estamos de paso hacia la vida eterna, que hay otra dimensión en la que cobra sentido. Esta dimensión es el máximo nivel de trascendencia, que nada queda inútil y que todo tiene sentido cara a la eternidad. Y hoy en día se les habla poco de eternidad a los chicos y les estamos negando algo que es sumamente importante a nivel emocional. Hay estudios de psicología que marcan que las religiones que más hablan de esperanza en el más allá, más adeptos tienen, porque el hombre necesita la esperanza y necesita un sentido de trascendencia. Estos son estudios de psicología positiva bien interesantes, porque no están hechos por personas cristianas. Han estudiado religiones diferentes y las que son más fuertes en los sentidos de la eternidad, la esperanza, en la vida del más allá, más firmeza en sus feligreses tienen. Fíjense qué interesante. Entonces, no negar el sentido de la trascendencia y la importancia de fuimos creados para la vida eterna. Son temas importantísimos que a veces descuidamos. Entonces, bueno, en esta dimensión espiritual, esta vivencia de un Dios que me queda grande, ¿verdad? Y que yo formo parte de este plan de eternidad y de un Dios que viene desde la eternidad, enamorado de nosotros, son ideas muy importantes. No podemos ser catequistas de solo visión chata, porque si perdemos la dimensión trascendente, estamos recortando la fe en cosas que son recursos de personalidad para toda la vida, importantísimos. A veces nos volvemos demasiado humanos en nuestro vínculo con los chicos. Abrirlos a la dimensión espiritual trascendente es clave para ellos. Es muy, muy importante. Bueno, a ver qué opinan de esto. Me llama la atención que en el punto donde la estrella marca espiritualidad, aparece la palabra sacrificio. Y yo creo que también esa palabra está muy desuso en el día de hoy, ¿no? Con esta cultura posmoderna y tan hedonista, incluso hasta hay como un cierto rechazo a esta palabra, ¿no? El sacrificio. Todo lo que venga con placer, todo lo que me dé satisfacción es bienvenido, pero me rehúso al dolor, me rehúso al sacrificio, y eso ni siquiera lo quiero mencionar, ¿no? Entonces, como que me llamó la atención, porque me parece una palabra importante dentro del sentido de vida, la palabra sacrificio, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué la pongo? La pongo a propósito, porque yo tengo 5 hijos,
Y siempre digo que de las cosas más ricas e importantes que un padre le puede enseñar a sus hijos es entender que su vida cobra sentido en unión con la entrega de Cristo en la cruz. Porque ¿qué fue la entrega de Cristo en la cruz? Fue el culmen de un Dios que se entrega por nosotros. Y entonces sacrificio es es sagrado, fichus es hacer sagrado algo. Enseñarle a los hijos que toda su vida puede ser hecha sagrada y ofrenda a Dios es de las cosas más importantes. En la vida de piedad de mi familia, ofrecer el día de cada día fue de las cosas que se vivieron desde el vamos, y decirle a los niños, todas las mañanas en casa se decía, buenos días Jesús, buenos días María, les doy el corazón y el alma mía, ayúdenme a ser bueno en este día. Te regalo, mi Dios, mi día, y les decía, todos mis pensamientos, palabras y obras de este día te los regalo, Señor, y el alma mía por amor. Entonces, no es sacrificio, qué horror, qué dolor, es hacer sagrada su vida. Y yo siempre digo, un día vino mi hijito del colegio con su rodilla rota, y le digo, ay Felipe, te rompiste toda la rodilla, y usaba bermuda, y esto era muy chiquitito, por eso usaba bermuda. Y me dijo, no importa, mami, porque fui a la capilla y se lo regalé a Jesús. Y dije, este niño entendió la vida, ¿verdad? Este niño entendió la vida, que esa rodilla rota era lo que él le podía regalar a su Jesucito querido ese día. Entonces, eso es lo que le tenemos que enseñar, que todo cobra sentido en unión con un Dios que me ama. Y que entonces, por ti mi Dios cantando voy. Yo la verdad que estaba cansada cuando salí del consultorio y tenía que venir a esta charla, y venía cantando, por ti mi Dios cantando voy, que fue lo que me enseñaron las monjas del colegio al que fui cuando era chica, que cuando algo me costara, cantara por ti mi Dios cantando voy. Entonces cada vez que algo me cuesta, es por ti mi Dios cantando voy. Y ya nada pesa si por ti mi Dios cantando voy. Así que con esto termino la charla de hoy, porque ya es bastante tarde. Muchas gracias, María José. Muy interesante todos los planteos y bueno, me encanta escucharte porque vos combinás perfecto tu sabiduría de tu ser, bueno, de que estudiaste, de la experiencia de vida, de ser psicóloga, digamos, y también tu experiencia de fe, ¿no? Ese trípode que también acá lo pusiste como una estrella, ¿no? Ser físico, psíquico y espiritual. Muy interesante todo. Y me encantó eso, el tener la esperanza justamente de una vida, ¿no? De una vida eterna, y consagrar y verlo como sagrada nuestra vida. Ahí está el tema, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, María José. La verdad que fue un gusto conocerte y me encantó la perspectiva y la óptica con que afrontas estos temas. Fue extraordinario. Muchas gracias por compartir. Y todos nosotros nos encontramos el próximo jueves.